Genial, listo. Genial. Bueno, vos estuviste misionando en Angola, ¿era? Porque... Sí. Yo, en realidad, yo estoy en un grupo de formación y discernimiento de iglesias hermanas para la misión Adyentes. Y dentro de este camino de formación y discernimiento, en enero pasado estuve 3 meses en Angola haciendo como una experiencia dentro de este camino de formación. Qué loco, suena súper lindo. ¿Cuántos años Sí, en tenés? realidad fue como una búsqueda de mucho tiempo, bueno, como vos decías recién del grupo misionero, yo estuve siempre en el grupo misionero de la parroquia, chica, el grupo juvenil, el grupo misionero, y siempre fue como una inquietud, algo que me llamaba la atención siempre, pero lo veía como muy lejano, como yo siempre que cuento, cuando empecé con todo este camino, yo pensaba como que no era para mí, porque yo soy de Rafaela, Santa Fe, y la formación, o sea, para ser misionero Adyentes, está en la Arquidiócesis de Buenos Aires porque la Arquidiócesis de Buenos Aires está hermanada con la Diócesis de Luena, en Angola, entonces por eso es Iglesias Hermanas. Y yo para hacer la formación tenía que viajar todos los meses a Buenos Aires, que son más o menos 7 horas. Entonces como que yo siempre desde el principio decía esto, bueno, no es para mí, voy a probar y no es para mí, y fue como que se fue dando todo, que en realidad era. Bueno, mira, todo un sacrificio hacerlo, pero re lindo lo que decís. ¿Cuántos años tenés más o menos? No, 30. Sos joven, bastante joven. Y, Desde ahí. y como que te quiero preguntar porque, o sea, yo admiro lo que hiciste, de hecho, más grande me gustaría hacerlo, pero como, ¿qué experiencias crees que ganaste? Si bien ganaste un montón seguramente porque estuviste viajando y qué sé yo, ¿qué experiencias como destacarías de que ganaste cuando estuviste allá? Que como que sentís que te sirvió para ganarlas. ¿Qué experiencias sentís que ganaste misionando allá y qué frutos te dio a vos en lo espiritual y en la fe? En lo primero, digamos, en lo personal, el irme sola, en realidad yo viajé con un sacerdote que está en la misión en Angola, él hace 30 años que está en África y justo había venido a visitar a la familia, entonces viajé con él, pero en realidad viajé sola, por así decirlo, sin nadie que conozca y después la vuelta la hice sola. Entonces, en ese sentido, si bien yo ya había viajado otras veces sola, nunca en una experiencia así tan de decir, bueno, agarro mi vida en mis manos, en otro país, en el otro lado del mundo, con otro idioma distinto, otra cultura distinta, otra mirada de la mujer distinto, de ser blanco, ser negro, todavía se nota esa diferencia. Entonces, en lo personal fue de mucho crecimiento, de mucho, como de confirmar un montón de cosas que yo venía sintiendo, caminando antes, y bueno, fue como dar un gran paso en lo personal, en mi vida personal. Lo primero fue eso, el abandonarme en las manos de Dios y que vaya todo bien. Después en la fe, creo que esto de la Iglesia Universal, yo ya lo había vivido en la JMJ, esto de otra cultura, de otra manera de vivir la fe, otra manera de expresarse, yo creo que eso también me enriquece mucho y me ayuda a ser más abierta, a no creer que me las sé todas o que la única manera de vivir la fe es como yo la vivo, sino que entender también dentro de otras realidades. Por ejemplo, la misión en Angola es de primera evangelización. Esto quiere decir que son comunidades que nunca nadie les habló de Jesús, porque la diócesis, digamos, tiene ciudad y tiene algunos pueblos un poquito más grandes, pero donde están los misioneros de iglesias hermanas es en el medio del mato, o sea, es Angola casi límite con el Congo, o sea que no, en el medio de la nada, y son comunidades que nunca escucharon de Jesús, o sea, la primera vez es con los misioneros, porque Angola estuvo en guerra hasta el 2005, y capaz que un poco de conocimiento de la fe lo tuvieron en la época de la colonización, por Portugal, pero bueno, después con toda la guerra ellos como que no, esta parte de la fe como que no la recibieron de así como nosotros estamos acostumbrados a vivirla. Entonces,
aceptar su manera de vivir la fe, que es increíble cómo las historias que ellos te cuentan y cómo se les fue transformando la vida. Yo cuento siempre un testimonio de un chico que a mí me llamó mucho la atención y que me tocó mucho el corazón. Allá para ser seminarista, como la diócesis es grande y hay muchas parroquias, los jóvenes que tienen como esta inquietud van a vivir más o menos unos 5 o 6 meses a la casa de los párrocos para compartir un poco más y ver, bueno, si realmente es un llamado o no es un llamado, porque muchas veces allá lo que hacen es para salir de esta realidad tan dura, que a veces no tienen ni para comer ni dónde dormir, dicen como que quieren entrar al seminario, pero solamente para tener una vida un poco mejor y no realmente que es un llamado. Entonces, bueno, pasan unos meses ahí en la parroquia antes, y cuando yo llegué a Angola, en la parroquia de Lumeche Cameya, que es el lugar donde están los misioneros, entra ahí un chico que cuando él era chiquito, su mamá muere, tenía 2 hermanos, su hermano muere, y otro de sus hermanos se fue a buscar una vida mejor y no lo vio nunca más. Entonces él vivía con toda la familia que le quedaba, tíos, abuelos, y todos eran evangelistas. Y él sentía que dentro de las verdades que ellos le transmitían o le contaban, él no encontraba respuestas. Él se hacía muchas preguntas, él tiene 17 años, y desde los 15 más o menos que se hacían muchas preguntas, les hacía muchas preguntas, y como que él sentía que faltaba algo más. Entonces empezó a acercarse a la parroquia, a charlar con el padre, y bueno, y así es que ahora está formándose para ser seminarista. Entonces eso es algo que a mí como que me tocó mucho, porque nosotros al estar acostumbrados de, bueno, de una familia católica, de un camino de fe, de que bueno, vamos a la parroquia y la confirmación, el grupo juvenil y después seguimos, ellos en realidad toda esa experiencia que nosotros la tuvimos no la tuvieron nunca, porque llegaron recién ahora, hace unos pocos años, y ese cambio de vida, esa transformación así tan fuerte, a mí eso me marcó un montón. Como que por ahí no vemos el valor grande que tiene esto de que nosotros caminamos toda la vida así y ellos esa posibilidad no la tuvieron. Es muy lindo testimonio, me gusta, me choca también por una cuestión de que soy muy cercana a la edad del chico, y como tenés razón, como que todos ya nacimos y por lo general nuestros papás nos llevaron a misa, tuvimos todo un camino de fe junto a nuestros papás, abuelos, familiares y amigos tal vez. Yo por mi parte fui a un colegio católico toda mi vida, entonces como que estuve bien acompañada y fue como que la fe la adquirí desde ahí, desde esa parte. Pero te quiero preguntar, ¿cómo fue ese periodo de adaptación al principio cuando llegaste? Ese periodo de adaptación de llegar a un pueblo, a un lugar donde no se hablaba nada, donde no se sabía cómo comunicarte. Supongo que también tuviste algunos sentimientos encontrados porque capaz extrañabas tu vida también acá en Argentina, o no sé, ¿cómo fue el periodo de adaptación a eso? En realidad, para mí fue como, no tuve un momento así de decir, ay, extraño, o es como esto que yo te decía al principio, como que me abandoné en las manos de Dios, de decir, bueno, yo quiero ir a servir, a ver, Señor, esta inquietud que tuve tantos años, porque fueron de muchos años de caminar y de buscar, no es que me levanté un día y dije, bueno, me voy a África, sino que fue un camino de mucho tiempo, de mucha búsqueda. Entonces cuando estaba allá es como que era tanto, era un sueño de toda mi vida, que no tuve momentos así de decir extraño, o quiero estar en mi casa, o quiero estar en Argentina. La realidad, lo que tienen ellos es que te reciben con los brazos abiertos, o sea, con lo poco que tienen, te lo dan de todo, es como, y esto que yo decía también del blanco y el negro, a ellos les llama mucho la atención qué hace una persona blanca acá, como que tienen, lamentablemente, ¿no?, dentro de su cultura incorporado esto de que, bueno, el blanco es superior, y como que ellos hacían muchas preguntas en base a eso, o por ejemplo yo estaba mucho con los jóvenes y los niños, y un domingo después de misa ellos salen como a evangelizar ellos mismos, y fuimos con los chiquitos y se nos largó a llover, terrible, y bueno, nos tuvimos que volver todos caminando y obviamente nos mojamos enteros. Y teníamos un solo paraguas, y me daban el paraguas a mí, y yo decía, no, no me den el paraguas a mí, vamos todos abajo el paraguas, o nadie, porque era esta cosa de como de creer que nos tienen que atender, digamos, por ser misioneros. En ese sentido yo me sentí como muy, muy en casa.
como actitudes pequeñas así de ellos, de al final uno va a servir y es más lo que recibe que lo que puede dar. Lindo porque fue una cuestión de que cada misión se ve distinta, cada lugar es distinto, y el recibimiento, ¿no? Creo que yo supongo que no me puedo imaginar estar en tus zapatos en ese momento, pero la experiencia debe haber sido hermosa porque que la gente como que te acobije, por así te vas a sentir como en casa, estando miles de kilómetros de tu hogar, eso es buenísimo. Y también quería preguntarte cómo fue la comunicación, cómo te fuiste, si te costó, si ya habías estado practicando antes, o cómo fue eso. Ellos hablan portugués, yo soy licenciada en turismo, así que en la facultad tuve portugués, así que algo del idioma también sabía, y no tengo mucho problema. Bueno, los primeros días capaz que fue lo que más me costó, el comunicarme, porque nosotros estudiamos el portugués de Brasil, que es distinto al portugués que ellos hablan allá, que hablan más el de Portugal. Me costó un poquito los primeros días, pero después como que bueno, intentaba comunicarme y ellos también me entendían y me ayudaban, así que la verdad que fue primero un impedimento, pero después ya, bueno, hay que largarse y hay que hablar, así que no fue tanto problema. Bueno, eso estuvo joya. Y te quiero preguntar también, cómo era un día de misión normal mientras que estuviste allá? ¿Cómo arrancabas y cómo te ibas a dormir? Nos levantábamos muy temprano porque no hay luz ahí. Solamente algunas casas, bueno, las de los misioneros hay porque hay un generador y paneles solares, pero la mayoría de las casas no tienen luz, entonces arrancan más o menos 4:30 de la mañana, 5, para terminar 6 de la tarde del día para ocupar todas las horas de luz, porque no hay luz tampoco en la calle, nada. Entonces nos levantábamos muy temprano, teníamos un momentito de oración personal, después la misa y después ahí todo el día arrancábamos con las actividades que a cada uno le toque. Yo por lo general estaba casi siempre con los jóvenes o con los chiquitos de la IAM, o bueno, si había que ir a las aldeas, íbamos a las aldeas, pero sí, es todo más o menos dentro de ese horario. Por lo general con los misioneros comíamos siempre juntos al mediodía, y bueno, y ahí después cada uno seguía el día con las actividades que le tocaba. Bueno, y dijiste que habías ido sola desde acá, pero te pregunto, ¿no fue nadie más de Argentina? ¿O de dónde eran los otros misioneros, tal vez? Sí, bueno, supongo que tanto tiempo juntos establecieron alguna amistad o algo, y cómo viviste Sí, esa en experiencia de conocer realidad, gente. cuando unos días antes de que yo llegue, había un sacerdote argentino que estuvo 2 años, un sacerdote joven, que justo volvió. Entonces cuando yo llegué era el padre Ignacio Copelo, que es con quien yo viajé, y Alba, que es una misionera que está también en África hace casi 30 años. Así que yo estaba con ellos dos que tienen recontra experiencia, que para mí fue también de un aprendizaje enorme. Porque claro, ellos toda su vida dedicada a la misión, y bueno, yo era mi primera experiencia, pero la verdad que para mí fue increíble. Y sí, ahora son ellos, dentro del grupo de formación somos más o menos 8 jóvenes que estamos ahí caminando, pero yo fui la primera que viajé, la primera que me animé a hacer esta experiencia. Bueno, qué lindo. Yo puedo pensar, ¿no? Como joven también, creo que muchos tenemos ese sueño de viajar a África o a un lugar del mundo también a llevar la palabra y ver las realidades de vidas distintas que se viven, porque no todos nacemos con unos papás, tampoco nacemos con un sostenimiento, con la fe, como dijimos previamente. ¿Y qué le dirías a esos jóvenes que quieren hacerlo y no se animan a viajar a otro lugar o llevar la palabra? Que se animen, que cuesta, ¿no? Dar el paso, decir que sí, pero yo por mi experiencia personal, las veces que dije que sí fueron las veces más felices, fueron las sí más felices de mi vida, y bueno, que todo cuesta en realidad, ¿no? Que nada es muy fácil, no es que vos decís, bueno, me levanto un día, me voy a Angola, obviamente que hay cosas que cuestan, que hay que desprenderse de muchas cosas, pero que vale la pena jugársela,
en esto que es la misión Adyentes o en lo que sea, en la misión de todos los días. Creo que nosotros como jóvenes tenemos que decir esto sí, chiquititos todos los días. Que esto creo que es lo que nos hace diferentes del resto, ¿no? Esto de vivir la misión, no solamente en África con una misión así, como algo lejano, sino en la misión de todos los días. También te quiero preguntar, ¿cómo fue tu preparación previa al viaje? Porque supongo que debe haber sido con muchas ansias. Era un viaje, yo supongo que lo habías esperado toda tu vida. Y también, ¿cuál fue esa primera sensación y eso que te impresionó apenas llegaste y te instalaste ahí en Angola? La preparación sí, yo además soy recontra ansiosa, así que los días previos estaba re ansiosa. Y después con todas las vacunas, 20.500 vacunas, 20.500 certificados, la visa y todo eso, fue mucha preparación. Y cuando llegué allá lo primero que me impactó, la pobreza, porque llegás al aeropuerto de la capital y nosotros para poder llegar a donde es la misión teníamos que tomar otro vuelo y después hacer 100 kilómetros en 5 horas, porque el camino es terrible. Entonces nos conseguimos vuelo y nos quedamos un día en la capital. Y el lugar a donde nos alojamos esa noche es un centro de misión de unos misioneros ahí en la capital. Y me impresionó mucho la pobreza, porque fue como mi primer así golpe de realidad, que después cuando yo volví para Argentina estuve 2 días también ahí en la capital, en la casa de unas hermanas, y ahí recorrí un poco más, y también es muy distinto a lo que yo después me iba a encontrar a donde está la misión. Se nota mucho la diferencia de estar en el medio de una comunidad a la capital, donde la realidad, si bien en los dos lados es pobre, en la capital de las drogas y de gente en la calle y de esas cosas así terribles que uno se las imagina por películas o cosas así, pero verlo con tus propios ojos es terrible. Sí, me imagino. Además nombraste las vacunas y con esto quiero preguntarte, el sistema sanitario, sabemos que allá la medicina tal vez no es la mejor, todos lo sabemos por, qué sé yo, temas que tratamos en la escuela y es una realidad que pasa. Si te tocó, no sé, visitar a algún enfermo, vivir algo con eso. Sí. No, terrible. El hospital, en el lugar donde está la misión, en Lumeye, por ejemplo, no tiene luz. O sea, están todos internados, pero sin luz, y si tienen que hacer algún examen o algo, tienen que conectar un generador, ponerle combustible para poder tener luz. Entonces eso es como muy fuerte, uno no lo entiende. Cómo pueden estar en esas condiciones y que los atiendan así. Incluso los misioneros están encargados de los enfermos de lepra, porque pasa también, hay mucha corrupción, entonces no se hacen cargo de los medicamentos, y hay como un programa en el que los misioneros están ayudando para entregarle los medicamentos a la gente que tiene lepra, porque la lepra es contagiosa si no se hace el tratamiento. Si las personas toman la medicación, la lepra no se contagia. Pero, claro, es todo un tema si desde el ministerio no le dan los medicamentos y ellos los tienen que ir a buscar y no se los dan, entonces es como, bueno, también ahí, y eso sí me impactó mucho, lo de la lepra muchísimo. Había algunos enfermos que estaban como ya con las heridas bastante avanzadas en la piel, los ojos, incluso había nenes chiquitos con lepra, eso fue fuerte. Y después otra experiencia que tuve así en un centro de salud, en el lugar a donde está el obispado de la diócesis de Luena. En Luena es el nombre de la ciudad. Estuvimos ahí una semana porque lo que está trabajando la diócesis es enseñando, digamos, a que los laicos se hagan cargo de la catequesis o se hagan cargo de la animación de los jóvenes, bueno, y distintas cosas así, entonces lo llaman iglesia ministerial. Y los misioneros estaban encargados de brindar estas capacitaciones. Entonces estuvimos unas semanas en la ciudad y yo un día me sentía medio descompuesta y fuimos al centro de salud, y cuando llegamos había una cola terrible de gente esperando para pasar, y me ven a mí que era blanca y el médico me hace pasar. Y estaba toda la gente atrás. Y eso para mí fue terrible, y yo dije que no y esperé, porque
esto que yo también decía antes, ¿no? Del blanco y el negro, de cómo ellos mismos, ¿no? Viven esto y lo tienen tan incorporado. Y esa experiencia también para mí fue bastante como loco, uno no se lo espera, porque uno no lo tiene en el corazón, digamos, no vive eso, entonces que de ellos salga así, eso sí fue fuerte. Después me hicieron los estudios y no tenía malaria, porque podía ser malaria y al final, gracias a Dios, no tuve, pero sí esa experiencia y de ver ahí el sistema de salud es un poco mejor, ya tienen luz, hay médicos cubanos y otros así misioneros que también sirven en el hospital, pero sí, es una realidad difícil. Sí, yo creo que es muy fuerte, ¿no? Eso que se genera del blanco y el negro y toda esa discriminación que hay, porque es discriminación, es súper fuerte, vos lo viste ahí, estando con ellos, y creo que sí, que es como una realidad súper fuerte que les toca vivir a ellos, porque nada, son discriminados por un tono de piel que no define una persona desde mi punto de vista, y es súper loco, ¿no? Yo creo que esa experiencia también te sirvió ganar, que hizo, yo creo que a mí estar ahí me abriría los ojos a un montón de cosas y me haría salir de mi burbuja. Entonces, Sí. con eso quiero llegar a cómo fue la vuelta a Argentina después de haber visto tantas de esas realidades que acá las vemos, pero no es así, ¿no? Es algo completamente distinto porque si bien hay pobreza, hay gente viviendo en la calle, allá creo que, según lo que me vas contando, se ve un poco más fuerte todo el tema de discriminación y eso quiero saber cómo te sentiste al volver acá. Fue difícil, re difícil, porque yo volví y empezaba la cuarentena. O sea, yo volví el 16 de marzo y el 17 en casa, la cuarentena. Y para mí procesar eso, yo venía de allá, que no teníamos tele, entonces no teníamos ni prestar atención a las noticias, nos enterábamos de algunas cosas por Facebook o algo así, pero yo tampoco tenía mucho conocimiento del coronavirus, ni de lo que era, ni nada. Yo es más vine por Brasil, hay que hacer escala en Brasil para venir, y mis amigas me decían, mirá que cierran las fronteras, y qué sé yo no tenía ni idea, como que tampoco mi familia me lo decía para que no me preocupe. Entonces cuando llegué acá a mí me costó mucho esto de que estaban todos re desesperados con el coronavirus, y yo digo, esta gente se está muriendo de hambre, se mueren de malaria, tienen 20.000 malarias al año y nadie habla, y no salen los medios de comunicación, y están todos con este virus porque le afecta a la gente que tiene dinero y que se puede quejar, y ellos hace años que vienen con un montón de virus, digamos, y nadie lo dice. Entonces para mí eso fue, me cuesta todavía ahora, pero es como que lo tuve que ir procesando para poder entenderlo y poder también entenderme a mí después de lo que había vivido y que fue tan fuerte y que me marcó tanto, venir acá. Y bueno, y esa es una, y la otra cosa es, mucha gente te dice, muy lindo lo que haces, pero en Argentina hay pobres. Es como, esa la escuché un montón de veces, y los misioneros con más experiencia siempre nos dicen, esa te la van a decir siempre, y en realidad en esto la respuesta es mi llamado y mi vocación. Yo sé que en Argentina hay pobres, y acá en Argentina sigo ayudando como lo hice siempre, porque no es que, como decía antes, me agarró la locura y me fui a África, sino que es un camino, y que lo voy a seguir, ¿no? Acá en África o en donde sea. Y lo que yo noté mucho allá de esto, de que te digan en Argentina hay pobres, en Argentina está bien, sí hay pobres, sí, hablamos del impenetrable también, de lo que pasa en las villas, pero hay gente que puede estar ahí. A donde yo fui no hay solamente 2 misioneros para una cantidad enorme, y que los misioneros se tienen que encargar de la salud, de acompañar, de la evangelización, de la educación, porque la verdad que es todo tan precario, ellos viven tan al día a día, se levantan un día, se estaban yendo a esto porque se van a bañar a donde hay agua, o algún arroyo, o algún estanque donde haya quedado agua, y se les cruza, no sé, un mono o lo que sea, y se van para el otro lado al medio del mato. Es como que no tienen proyección. Ellos viven el día a día, y si estaban yendo a hacer una cosa y se les cruzó otra, no tienen idea, digamos, de vivir proyectando con un proyecto futuro de familia o de lo que sea. Entonces, esa también es una diferencia que por ahí, cuando te plantean esto, después de haberlo visto y haberlo vivido, está bien. No voy a decir que en Argentina la situación no es difícil,
pero en Argentina somos muchos que podemos estar dando una mano. En cambio allá es imposible, se necesita muchísimo. Sí, por eso digo, ¿no? Son dos realidades completamente distintas. Yo creo que en cada lugar siempre hay una realidad distinta, no nos podemos quedar solamente con lo que vivimos acá. Admiro todo lo que decís y lo fuerte que tenés que ser emocionalmente, porque a mí yo ya me estoy como, en cualquier momento, largo el llanto, porque es muy fuerte en realidad lo que contás. Entonces, quiero preguntarte, justo dijiste lo de la alimentación, ¿cómo es el tema del agua potable? Porque allá creo que no hay agua potable, o si hay agua muy contaminada. ¿Qué precauciones tenían que tener ustedes, tal vez para, bueno, poder seguir firmes, no correr riesgo de tener ninguna enfermedad o contaminarse ustedes? ¿Cómo fue ese sistema? ¿Qué precauciones capaz tenían? Lo primero es la malaria, el mosquito, que yo tuve recontra suerte que no me picó ni nada, porque en realidad hay un tratamiento preventivo que se hace un tiempito antes de ir y yo no lo conseguí, justo no está más en Argentina, no se fabrica más y no lo conseguí. Entonces iba, bueno, tomando todas las precauciones de que te tenés que poner off, te tenés que cuidar en cerrar todas las ventanas y tener mucho cuidado. Pero sin embargo los misioneros tienen al año una malaria. Ellos ya están reacostumbrados por la cantidad de tiempo que hace que están allá, pero es medio imposible que no te pique el mosquito. Incluso yo fui en época de lluvia, que es la época en la que hay más mosquitos, y tuve muchísima suerte de no haberme agarrado malaria. Esa es la primer causa de descompostura o de algún problema así de la salud. Y después el tifus, que también es con algún alimento, porque no hay, digamos, supermercados ni esas cosas ahí en el pueblito, sino que hay un mercado a donde, bueno, todos los productos frescos las mujeres lo van a vender ahí. Entonces, con comer algún alimento que esté medio en mal estado o algo así, también eso puede ser. Y con el agua, en la parroquia y en la casa de los misioneros hay una bomba de agua, entonces esa agua era la única que nosotros podíamos tomar. Te da un poco de cosa, ¿no? Ir por ahí y vos no estar tomando el mismo agua que toman ellos, pero ellos saben y respetan que lo estás haciendo por tu salud y no es por decir, no, yo no quiero el agua que vos me das, pero es un poco, no sé, es un poco chocante, pero te llevas tu botellita de agua y no tomas. Y bueno, ellos lo entienden, porque la verdad que es para la salud, ellos están acostumbrados y no les hace nada, pero para nosotros sí. Algo que me pasó a mí que no me di cuenta, yo iba para todos lados con el mate, y un día una de las chicas me pregunta qué era y que quería probar mate. Entonces yo le di sin darme ni cuenta y después los misioneros me dijeron tener recontra cuidado porque es lo mismo. Capaz que ellos están enfermos y no lo saben y no les hace nada, y a nosotros que tenemos otro organismo y estamos acostumbrados a otras cosas nos destruye. Así que sí, hay que tener bastante precaución. Y ahora que sé que nos queda un poquito menos de tiempo, pero también te quiero preguntar, como yo supongo que sí, pero no sé, ¿tendrías ganas de apenas termine, no sé si apenas termina la pandemia, pero después de un tiempo volver allá y reencontrarte con esa gente, seguir como la misión que dejaste durante esos 3 meses? ¿Te gustaría? Sí, sí, en realidad es parte de este camino de formación. Es algo que lo sentí siempre y en realidad yo, no sé, no puedo explicar lo feliz que fui esos 3 meses, casi 3 meses allá. No sé, llegabas a la noche muerto, te ibas a dormir a las 7 de la tarde, pero te ibas a dormir con una felicidad y con que no se puede explicar todo lo que todavía no lo llevo a procesar también. Es como muy fuerte, también implica mucho, o sea, de decir, bueno, si voy a ir por más tiempo, ¿qué voy a hacer? Es un sí un poco más grande. Yo, como soy animadora Laudato Si, empecé allá también con un grupo Laudato Si de los jóvenes. Entonces ellos estaban reenganchados, a mí me llamó mucho la atención porque yo empecé a explicarle todo lo de Laudato Si, pero hablaba y primero ellos como que no entendían mucho y me empezaron a hacer preguntas y ahí me di cuenta de que, por ejemplo, teníamos un mapa y no sabían a dónde estaba Argentina. Entonces buscábamos a ver a dónde estaba,
distintos países. Tampoco tenían idea de la atmósfera o de lo que pasaba, o de los gases de efecto invernadero, menos. Como que la educación también es muy pobre, y son todos chicos que están en el colegio secundario, pero la educación es muy pobre porque los maestros que le dan a ellos son chicos que se recibieron un tiempito antes, o gente que no está formada, entonces es como que bueno, le tuve que empezar a explicar un montón de cosas que capaz que yo las daba como que las sabían, y eso, o sea, a ellos eso les sirvió un montón y se empezaron a dar cuenta de lo capaces que eran, y de las cosas que podían aprender y de lo que podían hacer. Entonces empezamos a hablar y ellos me decían que ahí en el pueblo había mucha basura y que atrás del hospital los residuos hospitalarios, las jeringas, los sueros, los guantes, todo lo tiran atrás del hospital. Entonces pasan las criaturas jugando e inflan los guantes como si fuesen globos con sangre, o se clavan jeringas que andás a ver qué tenía, como recontra peligroso. Entonces ellos me propusieron, en base a la Laudato Si, hacer como una campaña de concientización, ir a las escuelas, eh, ir también al hospital a hablar con los funcionarios y explicarles que esta realidad que veíamos y qué se podía hacer, y también ir a hablar con los empleados de la municipalidad. Así que no lo podíamos creer porque en ese tiempo logramos hacer todo eso, estaban todos re contentos, y después, unos días antes de que yo me vuelva, hicimos todo como una colecta de residuos, de todos estos residuos atrás del hospital, que bueno, fue como un signo, no es que no van a seguir existiendo porque en realidad no tienen otro lugar a donde tirarlos, pero tienen que tener como un sistema bueno, para que los chicos no puedan estar jugando ahí y todo, pero bueno, fue como un signo de lo capaces que son y de lo que pueden llegar a hacer si viene alguien y le dedica un poquitito nomás de tiempo, porque es lo que ellos me decían, ahora vos te volvés y nosotros no vamos a poder seguir. Yo le decía, pero no, si los van a seguir escuchando, o sea, son ustedes los que tienen que seguir con esta formación, y todo. Y bueno, ahora les agarré la cuarentena, pero cada tanto me mandan algún audio que se van a seguir juntando. Y nada, pero son esos regalos, así que yo ni siquiera fui desde acá pensando que iba a hablarles de la Laudato Si, y terminamos haciendo esto y ellos no lo podían creer. Bueno, qué grande lo que lograste, ¿no? Yo creo que Sí, es un no fui paso... yo en realidad, no, yo no me lo atribuyo porque no lo puedo creer. Fue un paso enorme, creo que para ellos súper bueno, que que si lo continúan les va a beneficiar bastante. Y nada, con todo ellos también, qué bueno que estés como en contacto todavía, que se puedan comunicar, creo que eso también los anima, yo supongo que los anima, y nada. El problema es que no hay internet, o sea, no tiene, uno solo del grupo tiene un celular, ellos tampoco tienen por lo general celular, y para internet te tenés que comprar una tarjeta con un código que lo cargas y que te dura nada, que entras en Facebook o mandas unos WhatsApp y chao. Entonces la comunicación también es como que medio imposible, por ahí cuando enganchan a alguno que tenga me mandan, pero es muy difícil también en ese sentido de pensarlo, no sé, de la inclusión también, ¿no? De cómo involucrarlos a ellos en todo lo que pasa en el resto del mundo, porque a ellos les sorprendía que yo les cuente que acá en Argentina había chicos de su misma edad trabajando con la Laudato Si, y cómo nosotros estamos reacostumbrados a saber de allá noticias o cosas de allá por internet, pero ellos no tienen internet como nosotros. Entonces a mí son esas pequeñas preguntas que volví con un montón, pero que te hace ver la diferencia y te hace decir, bueno, algo hay que hacer, porque solamente le faltan las herramientas, porque son recontra capaces de llevar adelante este tipo de proyectos, o de esto que yo decía, de que no tienen una vida con proyección, como podemos tener nosotros. Entonces creo que también es tarea del misionero, además de llevar a Jesús, es darles también a ellos herramientas, cada uno desde su formación. A mí me pasa porque bueno, la Laudato Si, toda esta formación ambiental, pero creo que también ahí está la tarea del misionero. Bueno, Hablé un montón. Sí, no pasa nada, está mucho mejor. Y te pregunto ahora como adolescente y como para ya cerrar, porque se nos va a cortar en cualquier momento, ¿qué le diría a los jóvenes de Argentina según la experiencia que viviste? Como qué enseñanzas les dejarías? Porque desde la realidad creo que hay muchos que nos preocupamos por cosas sumamente insignificantes, como tener el último reloj, el último celular. Y, a ver, no solamente los adolescentes, porque hay muchos adultos que les pasa,
pero te lo digo yo, te hablo yo, que tengo 16 años recién. ¿Qué mensajes nos mandarías y nos aconsejarías según esa realidad que vos viviste hace muy poco tiempo? Lo primero, valoremos la fe, que esto que charlábamos, de que la tuvimos desde chiquitos. Y ellos no. Eso es lo primero y lo más grande y lo más importante de que nosotros no necesitamos que venga alguien de afuera a decírnoslo, sino que ya lo tenemos en nuestra familia. Entonces valorar eso, la fe, la familia y este acompañamiento que tuvimos y tenemos desde chicos. Y después creo que animarnos como jóvenes a decir que sí, estos sí chiquititos de todos los días, de que la misión no es solamente irse a África, sino esta misión todos los días y mucho más después de la pandemia, con toda la realidad difícil que vamos a tener en el país, que ya tenemos, como bueno, hacer eso, ser luz en esos lugares, que no hace falta irse a otro país o hacer grandes cosas. Yo creo que está ahí, que en el sí de cada uno de nosotros, de todos los días. Yo creo que es ahí. Bueno, me encantó compartir este ratito con vos. La verdad que fue re lindo, me enseñó a mí también. Me encantó lo que dijiste, porque como que si bien siempre estamos informados sobre la realidad que se vive en África, básicamente en toda África, estamos informados, que lo cuentes vos desde tu experiencia, que estuviste ahí, es súper fuerte. Como ya te dije, se me puso la piel de gallina en un montón de momentos, porque no puedes creer que haya gente que viva en esa realidad, más allá de la fe, todo lo que viven, como dijimos, el sistema de educación, el sanitario, es muy fuerte. Creo que lo que hiciste fue enorme, porque si bien todos lo soñamos, yo no sé si podría estar tanto tiempo fuera de mi casa, en un lugar completamente distinto, con otra realidad. Así que nada, felicitarte, que fue súper lindo lo que contaste, muy hermoso. Y nada, y sé que a todos les va a gustar cuando lo escuchen hoy en la noche. Te voy a poner al tanto de lo que van comentando, porque sé que les va a gustar. Y nada, agradecerte, básicamente eso, porque es muy lindo tu testimonio y lo que hiciste por ellos. Así que No, muchas muchas gracias. gracias. Y es nada, es un camino, es algo, a mí lo que me gusta decir es que no es nada extraordinario, yo lo vivo como algo recontra natural, fue una preparación de mucho tiempo, entonces es como, bueno, dentro de esta preparación y que si cualquiera siente el llamado, bueno, hay que responder. No es una locura de un día para el otro, sino bueno, un camino que se va dando y vas avanzando con esto sí de todos los días. Así que bueno, muchas gracias también por el espacio, por escucharme, me encantó, así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Bueno, un beso. Adiós.